participen y se vuelvan miembros de SEXA. Tenemos en esta noche el honor especial, tengo el honor especial de presentar al doctor José Miguel Varas, que estoy seguro que tiene algo que nos va a dejar con los pelos de punta esta noche. Y damos gracias por eso a José Miguel, por su entrega, por su tesón y además por darle su tiempo para nosotros. Gracias José Miguel, gracias Eduardo, por siempre estar dispuesto también. Sabemos que podemos contar contigo. Una buena noche, pues, y disfrutemos de lo que tienes, José Miguel, por delante. Muchas gracias, René. Entonces, quería confirmar que está la pantalla grande y que es una sola. Sí, perfecto. Perfecto. Entonces, este es el episodio 3 del SEXA Grand Rounds. Ya sabemos que pues, este es un proyecto que hemos comenzado y queremos pues, hacerlo rutinario para que cada tercer jueves de cada mes, durante todos los años venideros, nos reunamos a compartir un caso especial que no necesariamente se trate de un problema mecánico, sino un problema médico que sea inusual o que tenga algún interés y que deje alguna enseñanza a los participantes. Entonces la he titulado Veo cosas o no todo es lo que se parece. Entonces, como ustedes saben, pues mi intención es tirarles una bola curva, como dicen en el lenguaje del béisbol, y tratar de engañarlos suavemente sin tratar de tampoco de hacerlos sentir mal a los colegas, sino más bien como de hacer el juego. Y me decías, Eduardo, que había cometido un error con respecto a la formulación de las preguntas, pero bueno, yo creo que sí se pueden. Claro, es que es difícil pedirles que contesten una sola, así que básicamente lo que quería comunicar es que con qué frecuencia... Pero yo creo que estamos en confianza, José Miguel, y va a ir muy bien así. Yo creo que contesten la primera, ¿cierto? Yo creo que sí, exacto, que contesten solamente la primera pregunta, y es con qué frecuencia veo pacientes que de un ojo sean NPL, quiere decir que no tengan percepción luminosa, y que del otro ojo tengan baja visión. Entonces las posibilidades son nunca veo un paciente así. La otra es que veo un paciente al año con esta condición. El otro es que veo uno al mes, y la última alternativa es que sea uno a la semana. Entonces no sé si está en curso la pregunta. La idea es contestar solamente la pregunta 1. Es decir, no contestar la pregunta 2, solamente la pregunta 1. Porque cometí un error de ponerlas todas juntas. Entonces, de eso se trata. Solamente contestar la pregunta 1. ¿Ok? Sí. Bueno, por algún motivo no, solamente una persona ha votado. No. Sí, bueno, estamos en época de abstencionismo, entonces... Bien. Ok, listo. Entonces, bueno, la única persona que contestó dijo que veía pacientes de NPL de un ojo y con baja visión del otro solamente una vez al año. La segunda pregunta es, ¿con qué frecuencia veo pacientes con alucinaciones visuales? Y nuevamente las respuestas son iguales. La primera posibilidad es nunca. La segunda es solamente veo un paciente que alucina al año, uno al mes, y bueno, el que vea un paciente que alucine a la semana yo creo que va a necesitar ayuda profesional, pero de todas maneras quería hacerla con el mismo tipo de preguntas. Así que es para contestar solamente la pregunta número 2. Parece que hay algún problema con el sistema que no está permitiendo votar. Ya. Bueno. No lo están viendo así. Bueno, al fin y al cabo es como para refrescar, ¿no? Entonces, es bonito ver lo que dicen todos, pero de todas maneras... Tal vez te propongo una cosa para mantener el interés y la interactividad. Las personas que vean ocasionalmente alucinaciones, que hagan clic en levantar la mano para ver ahí, vamos a tener un... Para ver el grupo. Ah, sí, funciona también muy bien. A ver, fantástico. vamos a ver cuántas personas levantan la mano. Ajá. Bien, ahí hay algunas que están levantando la mano. Fantástico. Bueno, sí. Un muy buen recurso
muy Sí, buena idea. entre 10 y 11 han levantado, ven de los 44 participantes. Ok, listo. Ok, Vamos. entonces les voy a presentar el caso. Eh, el caso se trata de una mujer de 80 años que acude a la consulta por primera vez en el año 2014, o sea, en mi consulta. Y se presenta en el ojo derecho con una pseudofaquia imperfecta y una trabeculectomía no funcionante que le habían hecho en el año 2007, es decir, 7 años previos a esta primera consulta. Y ella sabía que era NPL desde el año 99 por un glaucoma muy agresivo que ella conoce únicamente desde el año 94, es decir, desde hace 25 años, cuando ella tenía 55 años. Eso quiere decir que era un glaucoma muy agresivo como para que una persona a los 55 años ya esté en NPL. Tras la revisión por sistemas, digamos, no había nada interesante y más bien hago nota de que en el aspecto psicológico no tenía nada en particular. Ella estaba usando Travaprost y una combinación de timolol con dorzolamida en ambos ojos. No tenía antecedentes importantes de alergia ni medicación oral, pero sí hay una historia de que la madre falleció ciega por glaucoma y 6 de 11 hermanos con antecedentes también de glaucoma. Eso a veces en las familias grandes ayuda mucho porque uno puede entender mejor la cantidad de miembros y de la penetrancia de la enfermedad desde el punto de vista familiar. En el examen clínico vemos que ella entra al consultorio deambulando con pasos cortos. En el ojo derecho ella tiene 20-30 y con corrección logra 20-25. Y en el ojo izquierdo es NPL. Ella tiene discoria en el ojo derecho, tiene sinequias anteriores y posteriores, tiene un cuerpo celofanoide adherido a la córnea, que corresponde a un iris, a un quiste del iris, probablemente por la cirugía de glaucoma o algún traumatismo intraquirúrgico relacionado con el iris, y tiene un lente intraocular despicado por una capsulotomía con poca puntería, y además el lente está inclinado. En el otro ojo tiene una catarata total, una pupila que no es reactiva, y la presión de ella es 23 en ese ojo que tiene medicación y de 58 en el ojo que tiene NPL. En el fondo del ojo derecho se puede ver que tiene una excavación casi total, y en el otro no es valorable porque no se puede ver por la catarata. Este es el aspecto, como quien dice, del segmento anterior. Ustedes ven una pupila discórica, ven aquí un quiste del iris, una iridectomía, una trabeculectomía no funcionante y muchos disparos de YAG en el láser, pero abundantes, como una gran cantidad de disparos en este lente intraocular, lo cual también facilita que se le quite la calidad visual a esta paciente. Este es el examen inicial de su campimetría. Esta es de 10 grados, por si acaso. Así que ella tiene pues una visión bastante limitada o el predominio de un escotoma grande, y pues del ojo izquierdo no se puede hacer una campimetría porque pues es una amaurosis total. Entonces esta paciente pues cambia de médico porque pues no quiere un manejo quirúrgico. Ella pues ha tenido unas experiencias malas y está muy asustada. Entonces después de conversar con la paciente pues lo único que podemos hacer es cambiar la medicación combinada a una triple combinación, con lo que paulatinamente apenas se llega a una presión de 15, que para una persona con un campo como eso es insuficiente. Entonces la paciente insiste en que ya no quiere ninguna maniobra quirúrgica, y entonces en el diagnóstico diferencial, aquí yo quería hacerles una pregunta. Y bueno, el diagnóstico más probable del ojo derecho, en aquel que ella tiene 20-25, pensamos que puede ser un glaucoma crónico de ángulo abierto, un glaucoma mixto, una paciente simuladora que dice que no ve, que al fin y al cabo tiene 20-25, o todos los anteriores. Entonces quiero presentar los exámenes de laboratorio que hemos tenido con ella durante mucho tiempo, y ustedes pueden ver la campimetría a lo largo del tiempo. Esto es en el año 2014, 2015, noviembre del 15, posteriormente el año 16, y como pues una paciente con un ojo único y un campo de esta manera, pues uno siempre los vigila muy cercanamente. Y después de muchos años de seguimiento,
al inicios del año 19 es la primera vez que veo que se está cerrando el campo visual. Más aún, a pesar de ser pues ya un campo tubular, pues empieza a cerrarse y le manifiesto que podría ser necesario un manejo quirúrgico porque ya el manejo médico es insuficiente. Entonces, con respecto a la conducta que se hace con esta paciente, ya que tiene un glaucoma avanzado con un túnel estrecho, ella finalmente, pues de tantos años de confianza, acepta el tratamiento quirúrgico y le hago una trabeculectomía con mitomicina en enero de 2019. Previo a la cirugía, ella estaba en presión de 18 con medicación completa y como sabemos esta es una presión que es insuficiente para ella. Entonces, finalmente ella evoluciona satisfactoriamente y logramos un control de la presión hacia 12 únicamente con Bimatoprost, ya sin la necesidad de una triple combinación adecuada. Así que este es el estado de ella. Parecería que a raíz del control más adecuado de la presión, esta última cuña de agudeza visual que ella tiene parece abrirse de nuevo, entonces es satisfactoria. Este examen es de la semana pasada y como ustedes pueden ver, el defecto medio que venía hacia abajo logra ganar tiempo de visión, habiendo como una subida desde el año desde la época de la operación y de los controles subsecuentes. Quiere decir que para una enfermedad tan avanzada es una idea correcta. Entonces ustedes se han de estar pensando y dicen, bueno, ¿y qué tiene de especial este caso? Es un glaucoma, yo he visto muchos y he visto muchas personas que han perdido su visión. Y en realidad es que la paciente tiene visión fluctuante. Y alguien muy inteligentemente me puede decir lo que también sabe. Todos los pacientes monoculares o con baja visión tienen visión fluctuante. Naturalmente, con el hecho de solo tener visión por un ojo, cualquier lagaña, cualquier molestia que haya en la superficie ocular va a ocasionar visión fluctuante. Entonces, este es el preámbulo para entrar a la segunda parte, que es lo que nos esconde este round, la parte que quiero compartirles. Así que yo les voy a hablar de una cosa que se llama el síndrome de Charles-Bonnet. Y el síndrome de Charles-Bonnet ha sido estudiado ampliamente por este psiquiatra que se llama Dominic Fitch. Él trabaja en el King's College de Londres y ha publicado y ha trabajado muchísimo durante gran parte de su carrera y se ha vuelto un experto en el síndrome de Charles-Bonnet. Y es basado en el trabajo de este doctor Fitch que he basado la mayor parte del hilo para poder compartirles este caso. Así que el síndrome de Charles-Bonnet termina siendo esta intersección que existe entre las alucinaciones visuales generales y la enfermedad ocular. Entonces, aquella enfermedad ocular en donde haya presencia, enfermedad ocular avanzada, claro, que haya presencia de alucinaciones, eso se llama síndrome de Charles-Bonnet, que tiene ciertas características de las que vamos a hablar. Así que este caballero Charles-Bonnet era un niño prodigio, era una persona que a los 15 años ya era famoso en Europa porque tenía mucha afición entre tantas cosas en disecar insectos, describirlos y contribuyó mucho en el campo de la entomología. El problema es que parece que él ya usaba en sus estudios el microscopio y hacia la edad de 30 años él empezó a tener dificultad visual. No se sabe, no se especifica qué tipo de dificultad, pero se habla mucho de que las imágenes las veía muy distorsionadas. Cuando hablamos de distorsión visual estamos pensando más en queratoconos o en problemas de la córnea y no en el fondo del ojo. Pero hay una serie de conexiones que llevan a este señor que, ya que no podía continuar su entomatología, se dedicó en lo que en el siglo XVIII podría llamarse la protofilopsicología. No existía la psicología como ciencia, la filosofía sí, pero fue de los primeros que coqueteaba las ciencias naturales con la filosofía y la riqueza de él era las descripciones de su trabajo. Para ponerlo en contexto, Charles-Bonnet era menor que Newton, era menor que Leibniz, fue contemporáneo en mucha parte de su vida con Voltaire, y aunque este señor era suizo,
vivió casi todo el reinado de Luis XV. Entonces eso lo pone a uno históricamente de donde estaba. Y otro dato interesante es que en el año 1747 el doctor Daviel describe la extracapsular. Él fue el oftalmólogo de la corte de Luis XV y hizo mucha cirugía extracapsular, que en su momento era la cirugía moderna de la catarata. A él también le tocó, a Charles Bonnet, vivir la época de la independencia americana y de la Revolución Francesa. Entonces ya estamos metidos en el contexto de la época en que él vivía. Así que esta fue la obra más importante de él, que es lo que se traduciría como ensayo analítico sobre las facultades del alma. Entonces, entre la neurociencia y el alma, a una persona como Charles Bonnet, que era un calvinista, no se conocía ni siquiera pues difundido el método científico en la medicina, sino que pues estas rarezas y estos fenómenos se le llamaban pues las facultades analíticas de la descripción de los eventos que él encontró. Así que él publicó este libro cuando él tenía 40 años, quiere decir 10 años de tener una mala visión. Y en estas 2 páginas del libro de él, que es más o menos en la página 426, él habla y narra la descripción de una persona que resultaba ser su abuelo, que había tenido dificultades visuales. Él no menciona que su abuelo en el texto, pero se sabe que él vivía con él y que lo que él dice aquí en pocas palabras es en este francés antiguo, con una redacción, ustedes saben que era como un poco curiosa, y decía: conozco un hombre respetable, lleno de salud y sinceridad, con la memoria y un juicio conservados, que estando despierto e independientemente de lo que tenga al frente, ve de vez en cuando delante de él figuras de hombres y de mujeres, de pájaros, carruajes y edificios. ¿Ok? Estamos en 1760. Otra parte dice que él ve figuras de diferentes tamaños y movimiento que se acercan y se alejan y se disminuyen y aumentan de tamaño. Estas imágenes aparecen y desaparecen. Y otra cosa que él menciona es que la tapicería del apartamento parece cambiar súbitamente de un estilo a otro más complejo. Es decir, él veía como los almohadones de las sillas, y entonces si eran de un solo color, en algún momento él las veía como de formas más complejas, con rayas, con puntos o colores. Otra cosa interesante es que decía que las imágenes que se le presentaban le veía con una nitidez perfecta, pero que los hombres y las mujeres no le hablaban ni emitían ningún ruido. Y finalmente decía que todo esto parece originarse de la parte del cerebro que corresponde al órgano de la visión, así que es la descripción antigua de la corteza occipital. Y ya vamos a ver por qué esto empieza a hilar. Así que hasta ahora he traído una serie de confusiones, les he presentado un caso de un glaucoma avanzado, de una persona que no tiene percepción luminosa de un ojo y que tiene una visión muy baja del otro y que paulatinamente ha perdido su agudeza visual. Así que 261 años después de esta descripción, les quiero compartir, gracias al permiso de esta paciente, su relato. Espero que el audio esté correcto, porque ella relata, la paciente, cosas muy muy interesantes de tantos años después de la descripción de Bonnet. Una visión que veo, pero así como entubada, como por un tubo, ¿no? Con mucha dificultad. Desde mi abuela, porque mi abuela tenía esa enfermedad, mi madre, pobrecita, murió ciega. Y ahora de nosotros los hermanos, que somos 11, tenemos 6, tenemos la enfermedad. Algo como que me llamó demasiado la atención, pero no susto. Cuando se me presentó al frente, en mi dormitorio, como una foto grande de mi esposo. Y estaba pero nítida la foto, nítida, no a colores sino en blanco y negro. ¿Ya? Y
Pero yo no me asusté, ¿no? Sino que yo dije, a lo mejor es el recuerdo, alguna cosa, ¿no? Pero eso seguía ahí y yo me cerraba y me tapaba el ojo, porque yo sí me tapaba para ver. Y como que seguía con la imagen. Ok. Persistía a pesar de cerrar el ojo. Exacto, eso es lo que a veces me sucede, que como que persiste, ¿no? Ya, porque a veces yo me tapo el ojo y como que viera las cosas, ¿no? Como que sufriera así alguna alucinación, alguna cosa, ¿no? No, pero yo no entro en susto ni desesperación, nada, sino que lo tomo con calma y yo digo, esta es secuela de esto mismo, ¿ya? Pero que a veces como que veo como que subiera, cuando uno va al sanitario, ¿no? Y uno levanta la tapa, como que veo esa agua que está rojita, ¿ya? Pero después viene y se hace clarita, se hace blanca, ¿ya? Pero así mismo como una ráfaga, y todo pasa, ¿ya? Pero que se me presentan esas como unas bolas brillantes, ¿ya? Eso sí se me presentan así en la pantalla de la televisión. Pero estas son bolas abstractas, no tienen ninguna cara, no tienen ninguna forma como, no, como esta foto. Es solo brillante, nomás como que fuera un lucero brillante. No fue tan así se me quedó un tiempo así, o sea, como un minuto, algo así, no fue de segundos, ¿no? Me llamó la atención, era tan nítido, así como veía que lo decía, pero yo digo, Señor, que yo estaré recobrando la visión, ¿no? Porque enseguida, como la mente de uno es tan ligera, ¿no? Y digo, Señor, ¿qué es que estará recobrando la visión? ¿Por qué veo tan nítido? ¿No? La foto era estática. Eso también habla de la buena salud mental, como quien dice, ¿no? No es una imagen alucinatoria de alguien que le está dando instrucciones, es una imagen que se presenta. Ok, entonces, volviendo al texto de Charles Bollet, el original, dice, de vez en cuando, delante de él, digamos, del abuelo de este señor, se presentaban figuras, ¿no? Como dice esta señora, dice que las figuras son de diferentes tamaños y movimiento, que se acercan y se alejan. Esta señora decía que eran estáticas, pero que aparecen y desaparecen. Y lo de describir la tapicería del apartamento o que cambia, pues en esa época ni siquiera había sanitarios, entonces pues uno siempre lo asocia a los utensilios modernos a los que uno tenga. Y también menciona que los cuadros de su apartamento, en este caso, pues bueno, una de las cosas que más usan las personas es la televisión. Entonces encuentran a veces imágenes completamente de una nitidez increíble. Y eso ella era muy insistente en decir que era una nitidez que no tiene ninguna cosa. Y el hecho que no le hable la imagen quiere decir que de todas maneras hay cierto estado de salud mental que orienta hacia que sea un fenómeno alucinatorio inducido por la carencia de visión, más no por un estado oligofrénico o algo francamente psicótico. ¿Okay? Entonces esta es la historia, que se parece mucho también a la de esta señora, que es el prototipo. Este es el abuelo, que se llamaba Lulan, el abuelo de Charles Bonnet, que tuvo cirugía de cataratas en el año 1753. Por las descripciones parecería que este ojo fue operado de una manera como una reclinación. No están seguros en los detalles, pero alcanza a leer con anteojos. Y 3 años después él empieza a tener deterioro de su agudeza visual y acaba con amaurosis de este ojo derecho. Y en el ojo izquierdo empieza a bajarle la visión a la edad de 86 años. Él fue operado de catarata, con lo que en esa época era la técnica novedosa, así que debe haber sido operado o bien por Daviel o por un discípulo de Daviel. Y después de la cirugía de cataratas, relatan que podían ver mejor por los lados que por la parte central, así que este puede haber sido un escotoma.
quién sabe, se puede especular de que sea una enfermedad macular. Y esta enfermedad, si lo traducimos a las enfermedades modernas, puede haber sido una degeneración macular neovascular relacionada con la edad, quizás, pero el deterioro continuó de manera muy importante. Y es aquí cuando se deteriora bastante el segundo ojo que aparecen las alucinaciones que a este paciente le duraron en este año 1758 de febrero a septiembre. Y posteriormente pues el nieto, Bonnet, toma notas de todas estas historias, hace el ensayo analítico, que es el que hoy nos queda como testimonio de esta condición, y a los 92 años fallece el abuelo ya completamente ciego. Estas son las imágenes descritas originalmente por Bonnet, a veces de ver animales de tamaños muy grandes o de ver marcos, ver imágenes sobre todo de escenas bíblicas siempre con un borde dorado. Y hay que destacar que, pues bueno, así es como estamos hablando de Luis XV, ¿no? La época, entonces eso hace relación a que porque Luis XV, los muebles Luis XV son dorados y bueno, probablemente eran las de la época de la moda. Y hablaba de carruajes. Hoy pues esto no lo vemos, pero un porcentaje importante de personas describe eso. ¿Ok? Entonces es esto, las imágenes que algunos describen como imágenes que se repiten, rayas, círculos que aparecen y desaparecen. Y en ocasiones también se ven imágenes como pared. Muchas personas refieren que estando de conductor en el carro, sabiendo que está en el tráfico, alucinan y ven un muro. Entonces alertan al chofer diciendo que ¿por qué prosigue si adelante hay un muro? Y eso es un relato que se repite con cierta frecuencia. Lo que más frecuentemente las personas alucinan es con colores, con líneas o con cuadrículas, seguido por caras. Hay personas que ven figurines. Hoy le llamaríamos action figures, como los muñequitos de juguete, siempre como personajes históricos, como personajes de un pesebre o como figuritas de porcelana. Hay personas que ven dendropsias, es decir, que ven como dibujos de dendritas. Otros tienen palinopsia, y es un fenómeno interesante. Y palinopsia quiere decir persistencia de la imagen a pesar de ya no estar presente. Entonces estas personas ven una imagen, mueven la cabeza, saben que la imagen no debe estar en ese sitio y persiste la imagen en la representación cortical. Poliopia es ver muchas imágenes, como ver muchas bolitas, ¿no? de la misma imagen, como si fuera una diplopia monocular, pero son muchos objetos. Otros ven textos sin sentido con letras, o los músicos ven notación de música que no tiene sentido. Y otros ven partículas, y los vehículos se menciona porque es algo que, aunque no es la menos frecuente, está en las descripciones originales de Bonnet. Y esto es interesante porque parece que las alucinaciones visuales son más frecuentes en las personas que tienen visión peor de 20/200. Si ustedes recuerdan, esta señora tenía visión de 20/25. Y entonces no fue sino hasta que el campo se volvió un tubo muy muy estrecho y un deterioro importante, a pesar de que ella conserva el 20/25 con la corrección adecuada, empezó a tener estos síntomas. Esta visión baja generalmente obedece más como a personas con retinopatía diabética proliferativa, complicaciones de ese tipo, degeneración macular extensa que haya producido daños, desprendimientos de retina no tratados, etcétera. Pero mientras peor sea la agudeza visual del ojo que todavía vea, la frecuencia de alucinaciones es más grande. Ahora, este estudio, como ustedes ven, habla que las alucinaciones son muy, muy prevalentes, y resulta que nosotros no vemos esto a diario. Y es que es posible que muchas veces nuestros pacientes no nos quieran contar su historia porque o sienten vergüenza, o los familiares pueden creer o proyectar que el paciente está loco. Entonces la sinceridad de los pacientes es interesantísima cuando uno les pregunta. Y este tema de preguntar es lo más importante de esta charla, porque lo que nos debe quedar finalmente de mensaje es que esto hay que buscarlo proactivamente, porque hay dos razones por las que
es preferible alertar a los pacientes con posibilidad de tener esta situación. Ahora, vuelvo aquí a lo de la frecuencia y duración de los episodios, y es curioso porque hay un patrón que puede ser como episodios cortos, generalmente hacia las 6 de la tarde en un grupo de pacientes. Hay otro grupo de pacientes que pueden tener el mismo fenómeno, pero con espacios un poquito más grandes de alucinaciones y durante más tiempo. Y hay pacientes que tienen alucinaciones persistentes durante todo el día. Y esto más o menos ocurre en 1/3 de los pacientes. Y yo creo retrospectivamente que recuerdo una paciente de Esmeraldas con glaucoma muy avanzado, en una situación muy parecida al del caso que les mencioné, y la señora alucinaba permanentemente. Y yo creo que no le di la importancia porque no lo tenía muy claro. Y la señora, me acuerdo que se desmayaba en el consultorio y decía que no podía ver lo que estaba viendo, y en ese momento no lo interpreté, y pensé que más bien era la sensación de temor que tiene cualquier persona ante la posibilidad de quedar ciego. Pero realmente la señora tenía alucinaciones y me había dejado pistas que no había asociado. Entonces para ella era terrorífico, por eso entraba y se desmayaba y se tiraba al suelo, y generalmente ver un paciente que se tira al suelo en el consultorio es algo que uno lo impacta mucho. Ahora, lo curioso de esta enfermedad es que no es una enfermedad que dure mucho tiempo. Generalmente es una enfermedad que una vez que se establece la pérdida visual, generalmente tiene un patrón de que al principio puede ser las alucinaciones mucho más frecuentes, y a medida que va pasando el tiempo la intensidad y la frecuencia de estos eventos se va disminuyendo. ¿Ok? Entonces eso es también un patrón de esta enfermedad. Y otra cosa, como les decía, de dos tipos de pacientes. Ustedes vieron que esta señora insistía en que el fenómeno alucinatorio no le causaba ansiedad, que ella estaba muy tranquila. Así que tener un impacto emocional neutro o inclusive hasta positivo, que las personas se emocionan porque dicen, es que estoy viendo de nuevo, o veo cosas con mucha nitidez, pero no es un problema que necesite más manejo fuera del oftalmológico. En cambio, si las alucinaciones tienen un aspecto negativo o de susto o de esto, quiere decir que el paciente necesita una ayuda profesional. Entonces, es en los casos donde las experiencias son negativas, normalmente cuando la alucinación empieza como un fenómeno continuo, lo cual quiere decir que esta paciente que les mencionaba, que yo había visto previamente, era una persona que tenía experiencias negativas y continuas, y yo honestamente no pude asociar eso a una condición como esta que necesitaba una ayuda profesional. Y como se dan cuenta en la gráfica, el impacto emocional negativo es menos grande a medida que se va espaciando la alucinación. Entonces, cuando son cada hora es menos frecuente ver episodios negativos. Cuando es diario o cuando es semanal o inclusive al mes, es mucho menos frecuente ver esto. Otra cosa es que el episodio, cuando es continuo, normalmente dura, mientras más tiempo dure, si es continuo o si el episodio alucinatorio dura horas o minutos o segundos, también va directamente relacionado con la experiencia negativa. Así que tanto la duración del episodio como la frecuencia del episodio son dos condiciones que son factores predictores para tener una mala experiencia y favorecer el tratamiento. Ahora, tomo de nuevo lo del asunto del preaviso. Resulta que las personas que están en condición o que tienen riesgo de desarrollar estas alucinaciones, y recordemos que las alucinaciones pueden ser cosas de experiencias tremendamente emocionalmente fuertes para las personas. Entonces, cuando uno avisa a las personas que tienen mala visión y que pueden desarrollar alucinaciones, uno está haciendo un tratamiento, en inglés le dicen preemptive, es decir, casi como preminar el campo, preparar el territorio para que el impacto de la negatividad sea menor, porque las personas a quienes se les avisa que esto puede suceder cuando tienen efectos negativos se da con menos frecuencia de cuando les toma de sorpresa. Nuevamente, como esta paciente
que yo había visto anteriormente, que ni ella sabía ni yo sabía cómo avisarle de la posibilidad de que tenga eso y que de ser negativas podría necesitar más ayuda. Ahora, ¿cuál es nuestro trabajo, digamos, de entender la enfermedad ocular? Entonces, aquí nos remontamos a un trabajo de David Cogan, que era un neurooftalmólogo, que entre muchas de las, que trabajó sobre en muchas enfermedades raras neurooftalmológicas, y entre ellas, entre sus estudios, le dio mucha importancia a la hipótesis de por qué las personas alucinan. Entonces, la idea básicamente detrás de esto es lo que llama la teoría de la desaferenciación. Quiere decir que una vez que la aferencia desaparece, quedan las células occipitales lábiles por cualquier tipo de estímulo. Entonces, lo que sucede es que hay una activación espontánea cortical por una razón de hipersensibilidad. Quiere decir que hay personas que apenas con un estímulo visual menor, cuando tienen muy baja visión y no hay visión, entonces se disparan las neuronas del sistema occipital, luego hacen conexiones con el parietal y bueno, hacen toda la relación y la evocación de lo que las personas pueden ver. Entonces es una hipersensibilidad de la corteza occipital debido a la ausencia de aferencias. ¿Okay? Este es un estudio muy bonito justamente de este inglés, en el que le hacían tomografías por emisión de positrones. Entonces le hacían la prueba en el momento en que la persona estaba alucinando y se ve cómo hay una captación muy importante de la representación cortical del lugar donde uno forma las imágenes de las caras de las personas, al mismo tiempo el lugar que se enferma cuando las personas tienen prosopagnosia y todo este tipo de cosas. Entonces se estimulan espontáneamente estas partes del cerebro cuando la persona está alucinando. Y una cosa muy interesante también es que hay dos grupos de personas. Ustedes ven en la tomografía de abajo a de la derecha, en donde las personas que alucinan, en el momento que tienen su experiencia, la cantidad de conexiones y de actividad cerebral es gigantesca. Por otro lado, estas otras personas que no tienen esa hipersensibilidad de la fisiopatología del Charles Bonnet, tienen una actividad mucho menor, o al menos la pueden suprimir. En cambio, en este grupo es gigantesco, es como que hay una explosión de conexiones que favorecen la presencia de las alucinaciones. Ahora, lo que nos corresponde a nosotros es una parte estrecha del problema del paciente, sobre todo el tema del preaviso y del interrogatorio preventivo. Esa es misión nuestra de los oftalmólogos, porque sabemos que el preaviso a los pacientes disminuye tanto la cantidad como la intensidad de las experiencias negativas, es decir, hay un efecto positivo. Entonces hay que interrogar al paciente si ha tenido las alucinaciones y comentarle que se pueden presentar. Ahora, una vez que evoluciona esto y se inician las alucinaciones, nuestro trabajo es hacer lo que llamamos un control médico y cognitivo. Eso quiere decir que nosotros tenemos que identificar bien el problema, y nuestro control médico, ya veremos adelante cuál es el control oftalmológico y cuál es nuestra obligación con los pacientes. Y muy importante también hacer una revisión de medicamentos, porque hay ciertos medicamentos que se asocian a este tipo de fenómenos y que uno los tiene que tener en cuenta porque pueden favorecer más alucinaciones. Y lo que llaman tratamiento personalizado es que hay personas a quienes les sirve mover la cabeza, a otras personas no les sirve mover la cabeza, hay personas que les sirve tapar los ojos. Ustedes vieron que la paciente en la película se tapaba los ojos y continuaba la alucinación. Hay otras personas que les sirve mover los ojos, entonces de esa manera como que evoca un cese de las actividades de estas aferencias que se producen espontáneamente. Y si hay alucinaciones negativas, este es un tema en el que no voy a ahondar porque es netamente psiquiátrico. Quiere decir que si hay alucinaciones negativas, hay medicación anticonvulsivante, antipsicótica, antidepresiva, y no es el campo nuestro, pero si hay alucinaciones negativas, definitivamente necesitamos la ayuda multidisciplinaria con el equipo de psiquiatría. Ahora,
volviendo a nuestra responsabilidad como oftalmólogos, la refracción debe ser óptima. Vieron ustedes que el caso que les presenté es un caso de glaucoma, y las personas con glaucoma que no tienen obstrucción de medios pueden lograr a tener una visión de una agudeza visual muy buena. Entonces, si estas personas se abandonan y no se refractan bien, la visión borrosa por falta de corrección óptima favorece la aparición de los síntomas. Entonces, el tener una buena visión ocasionalmente hasta que se pueda es importantísimo. Por eso vale la pena a veces operar las cataratas. El Charles Bonnet también se puede presentar por cataratas. Nosotros ya no vemos tantas cataratas de personas ciegas bilaterales. Existen todavía, pero no es lo que vemos todos los días en el consultorio, y eso es algo que se puede tratar fácilmente. Llegar a PL o a NPL por cataratas de nuestro medio, con todas las dificultades que tenemos, debe ser ya un evento raro. Entonces, las ayudas de baja visión también ayudan a estimular, sobre todo a las personas con degeneración macular. Las lupas pueden agrandar las imágenes y de todas maneras estimular la periferia para que haya una buena visión. Y con la medicación he aprendido una cosa también muy interesante. Los medicamentos anticolinérgicos parece que también pueden favorecer el umbral de descarga espontánea y desencadenar el Charles Bonnet. De lo que más me llamó la atención no era por los anticolinérgicos como los que se usan en la incontinencia urinaria o la atropina tópica, ni tampoco los antidepresivos antiguos como los tricíclicos, sino un fenómeno que hipotéticamente lo inhibidor de la bomba de protones, es decir, el omeprazol, el lansoprazol, esomeprazole. Es un medicamento que se usa ampliamente y con un nivel de seguridad muy muy grande, pero se cree que, o mejor dicho, se sabe que este medicamento no atraviesa la barrera hematoencefálica. Y en los pacientes que tienen degeneración macular senil, especialmente los neovasculares, parecería que puede haber cierta permeabilidad de los inhibidores de bomba a través de ese sitio y finalmente percolarse hacia el sistema nervioso central. Y los inhibidores de bomba también parecen estar asociados a un aumento importante de episodios de Charles Bonnet y de alucinaciones. Entonces es una cosa interesante cuando un medicamento se lo conoce en personas normales, pero en aquella anormal puede favorecer estas cosas. Así que eso es algo que sí está en nuestro alcance como oftalmólogos, de entender que es un inhibidor de bomba de protones. Educación. Pues hoy por hoy el internet tiene muchísimos sitios, el Macular Society, la Academia Americana de Oftalmología, que tiene generalmente todos sus artículos en español y en inglés, tiene un artículo sobre el Charles Bonnet que puede ayudar a los pacientes a entender mucho mejor su problema. Y finalmente, lo que yo les mencionaba de interrumpir la alucinación, quiere decir alertar al enfermo cuando está alucinando, porque puede tener una actitud alucinatoria, lo de los movimientos oculares, y todos los pongo con asteriscos porque en algunas personas no funcionan. Entonces tampoco es que sean mecanismos infalibles para detener estas alucinaciones, especialmente en aquellos que las tengan de manera negativa. Y así que yo creo que Charles Bonnet estaría muy contento que 261 años después de su publicación estemos aquí reunidos a través de Zoom, colegas de muchas partes del país y de Latinoamérica, que este niño prodigio finalmente, que quizás tuvo queratocono porque a la edad de 30 años ya no podía usar el microscopio, que se dedicó a la protofilopsicología, si lo podemos llamar de esa manera, y que por el hecho de haber descrito bien algo sin conocer las bases fisiológicas y fisiopatológicas como se conocen ahora mejor, describió una condición de la cual él sospechaba que se podía producir en esa parte del cerebro que se relaciona con la visión. Tal vez ellos no sabían que era la corteza occipital, pero él sabía que había algo. Ellos no sabían que había corrientes electroquímicas que estimulaban estas situaciones. Ellos creían que eran ondas que se relacionaban con la luz y particularmente con los colores, porque, nuevamente hago relación, Newton lo precede a él y Newton ya sabía que la descomposición de los colores va en color azul, amarillo, verde, rojo, ámbar, etc. Entonces, como que toda esta historia uno la trata de unir del contexto histórico, de lo que viene, de lo que se hablaba y de lo que se conocía.
Así que finalmente la última pregunta que íbamos a hacer era ¿con qué frecuencia veo pacientes con síndrome de Charles-Bonnet? Entonces esa sí era la última pregunta que no sé si se pueda contestar. Que creo que tendrían que contestarlas todas. Sí. Sí. Exacto. Bueno, yo creo que no sé si los asistentes pueden poner la mano también, ya viendo retrospectivamente cuántos pacientes en su consulta vieron con cosas parecidas. Y aparece, claro, muchas personas que han visto esto. A veces es súper interesante ponerle nombre y apellido a unas condiciones que a mí me tomaron de sorpresa y creo que podemos ayudar a estos pacientes en otra esfera más allá de la óptica o de la mecánica quirúrgica que nosotros conocemos y compartimos a diario entre nosotros. Entonces, para los que les interese algo de la bibliografía, pues bueno, principalmente es este señor, el moderno que se dedica más a esto. Este señor se llama Fitch, se escribe con 2 Fs minúsculas, un apellido rarísimo, y estos son los lugares donde él ha publicado estas experiencias. Así que, pues bueno, nuevamente muchas gracias por su atención. Yo sé que a veces me emociono aquí y hablo casi 1 hora sin parar, pero sí que nos gustaría oír los comentarios. ¿Perdón? Las preguntas de la doctora Nancy Paola Álvarez. A ver, ¿dónde está Paola? Chat, preguntas, pues. Preguntas, sí. Aquí está Paola. Dice, mil disculpas. De brimonidina, si suspender la brimonidina puede mejorar los síntomas. Teóricamente sí podría hacerlo. Pero si te das cuenta, Paola, esta señora venía con una combinación de travaprost y dorzolamida mastimolol. Y es cierto que yo le puse la brimonidina para bajar más la presión durante años cuando ella todavía no tenía estos episodios. Pero tú sabes que por mucho que se controle el glaucoma, cuando tiene esta agresividad como la de ella, el glaucoma va a deteriorar la visión. Lo único que podemos cambiar es la velocidad de deterioro. Y a ella le aparecieron los síntomas 1 año después de operada, cuando ya le había retirado la brimonidina. Si me preguntas si que el uso previo de la brimonidina haya predispuesto a esto, yo no lo sé. La brimonidina es relativamente nueva entre nosotros, pero sí es un medicamento que podría estar relacionado. Una cosa que no mencioné entre los medicamentos, y es algo que yo sí lo vi, es que el Diamox sí puede producir alucinaciones en las personas cuando lo toman, especialmente en personas jóvenes. Yo vi varios casos durante mi residencia formulados por mí mismo, no es que se lo vi a otro, en que el paciente decía, oiga doctor, pero cuando una alucinación como una zoopsia, una cosa como esta. Pero claro, en un paciente tan complicado de glaucoma, puede ser que si uno le suma Diamox a acetazolamida, puede ser que la persona alucine. Así que yo creo que hay que no olvidarse que también esto es frecuente en otras patologías, ¿no? En retinopatía diabética con desprendimientos de retina grandes y tal. Pero es una buena pregunta. Diego Carpio nos pregunta ¿qué opinas cuando se usan bolos de corticoides? Bueno, yo creo que no bolos de corticoides, bueno, no sé, no sé qué decirte, Diego. Claro que los corticoides pueden aumentar la presión, pero esto generalmente es al final de la evolución de la enfermedad, es decir, cuando ya prácticamente la persona está con muy poca visión, o sea que han perdido la visión de un ojo y que queda muy poca en el otro. Paola nos refiere, sí, lo de la brimonidina está relacionado con Charles-Bonnet en pacientes añosos, sí, eso es correcto. Andrea Triana, una compañera de la universidad, de la Facultad de Medicina, nos pregunta, muy importante también el diagnóstico diferencial en geriátricos con polifarmacia, claro que sí, que se presentan al hospital con encefalopatía aguda de alucinaciones, claro que sí, esa historia clínica hay que hacerla y saber que para que se llame Charles-Bonnet tiene que tener una enfermedad ocular, ¿no?
las alucinaciones per se no son Charles Bonnet, se necesita que la enfermedad esté muy avanzada y que la salud mental del paciente excluya alucinaciones de otro origen, como en los cuadros psicóticos. Sí, yo creo que sí pasa muy desapercibido y he tenido, últimamente le presto más atención, lo busco un poco más y lo he encontrado en pacientes sin tanta pérdida visual, pacientes que refieren, por ejemplo, mira, en enero he visto 3 pacientes con cuadros, no necesariamente a veces son las alucinaciones Tan Florida. ¿sí? Y tú ves, por ejemplo, ahí Oliver Sacks, que es un neurólogo mundialmente conocido, él sufrió el síndrome de Charles Bonnet y él lo que veía era lo que tú mencionabas, las formaciones de líneas, aparición de líneas. Él tuvo un melanoma él tuvo un melanoma de coroides y murió por eso. Pero Claro. veo pacientes que veía figuras femeninas se formaban cuando veía las cortinas, o también figuras humanas al mirar los arbustos, los matorrales, los arbustos en su jardín. Sí, pero sí, o también deformidades en las caras. Yo tengo un álbum allí de capturas si uno googlea Charles Bonnet, encuentra algunos ejemplos y tengo ahí y les muestro a los pacientes y sí reconocen eso, las deformidades. Las caras, hay personas que las ven como en caricaturas, entonces ven como cuadros de Bacon, es decir, con la nariz hacia un lado o con deformidades. Y es posible también atar cabos entre esas experiencias negativas, porque si uno se le aparece una foto en blanco y negro nítida, la persona puede decir, ah, mira, estoy recuperando la visión, esto no me molesta. Pero te imaginas tener eh, este fenómeno permanente que te salen bolas de colores, rayas, sobre todo rayas y como látiz, como entrelazados, son el más frecuente de todos. Lo que pasa es que las caras y el menos frecuente de todos, que son los vehículos, nos llaman más la atención por lo particular, pero las formas abstractas parecen ser las más, porque si uno ata cabos de pacientes que ha visto en el pasado, entonces ellos empiezan a decir, sí, yo veo que la televisión se me va o que la televisión empieza a tener rayas. Y no todo el mundo lo cuenta. Yo creo que sí podemos ayudar a estas personas Los a últimos su casos terapéutica. he visto en pacientes con visiones de 20/50, 20/60. Por ejemplo, un Sí. paciente ahora me decía que iba conduciendo y de repente se le aparecía un vehículo y conforme se acercaba, el vehículo desaparecía. Entonces y sí, tiene una visión que no mejora de 20/60, pero para mí que es como que cuando haces una imagen, como que es una imagen incompleta, como cuando tienes los puntos y entonces el cerebro intenta usar eso para para llenar Sí, los blancos. Y y es un campo allí como difícil de saber qué es pareidolia por el escotoma, es decir, porque tú llenas el espacio, qué es pareidolia y qué es alucinación. Entonces, ahí hay mucha cosa gris de intermedios. Y sí, efectivamente hay personas que con no tan mala visión, es decir, con visión de lo que él llama 6:36. Eso es una visión como de un sexto, como de 20/120. No lo usamos en nuestra escala 20/120, pero 20/120 uno pues ve mucha gente con un ojo que tiene esa visión y el otro no está mucho mejor, pero no hay ese fenómeno que no le da a todo el mundo también. Pero yo creo que si mientras más preguntamos, más encontramos. y las personas no lo refieren por temor, por pensar que están perdiendo la razón y uno Claro, le pregunta y los pacientes no lo refieren. Ahí, sí, sí, sí.
Nos comentaba Andrea lo de los corticoides y la psicosis. Claro, igual que la acetazolamida, puede producir un episodio alucinatorio, pero nuevamente eso no clasifica para el Charles Bonnet, ¿no? Que es porque no es el medicamento, ¿no? Pero hay ciertas cosas interesantes que pueden favorecerlo. Entonces, si tú tienes un bolo de corticoides o alguna cosa como esta, pueden hacer. Claro, pero ahí son psicosis, no son Exacto. alucinaciones No, visuales. exactamente, es la alucinación como parte de un cuadro psicótico o esquizofrénico o un síndrome mental orgánico, un delirium, en una persona de mala visión. Ese no clasificaría para el clásico Charles Bonnet de la señora del señor que está perdiendo la visión y en su casa cuando está solo, ¡pum!, aparecen estas imágenes de esa manera. Miguel nos cuenta que el tratamiento con haloperidol podría mejorar las alucinaciones. Sí, claro. Los antipsicóticos, inclusive los antipsicóticos modernos, los que tienen menos efectos extrapiramidales, la clozapina y otros que yo ya no conozco, que son de los manejos psiquiátricos, pueden ayudar sobre todo cuando las imágenes son perturbadoras. Si son benignas, yo creo que pues consejería por nuestra parte podría ser suficiente, porque la persona no está loca. esa es la clave, no está loca. Eso es así. Y Marlon dice que muchos pacientes o familiares insisten que el paciente puede ver. Claro, yo recuerdo un paciente malísimo. El paciente tenía ciego de un ojo y el ojo bueno tenía un glaucoma neovascular. Esto era cuando yo recién llegué y no teníamos válvulas en la fundación, lo único que se le podía hacer era una trabeculectomía. Y la trabeculectomía, pues bueno, pues ustedes saben, funciona por un tiempo corto, pero el señor estaba emocionadísimo porque decía que cuando lo traían y lo llevaban en el carro, él veía los semáforos. Pero 20 años después, uno atacado, digo, este señor no estaba viendo nada. De hecho, ya tenía una pésima visión. Pero le decía que sí, que él veía los semáforos cuando lo llevaban de paseo. Así que él tenía un Charles Bonnet. Luego el señor falleció y nunca más lo volví a ver. Pero lo que él contaba era eso. Sino que estaba emocionado de contar sus alucinaciones debido a que había sido operado y se le había hecho lo que él consideraba un favor, ¿no? Pero era un mal caso para seguir. Así que, pues yo creo que sí, ha sido... El área de la neurooftalmología da para muchas cosas muy, muy interesantes y la neurofisiología, ¿no? El Alzheimer visual, por Sí. ejemplo, ya va por el otro lado, ¿no? El lado de la... Bueno, pero No, sí. y las otras cosas, digamos, de lo que juega la visión, solamente piensa en las agnosias visuales, hay unas rarísimas. El concepto de palindropsia, cuando tienes una interrupción el movimiento con la persistencia de las imágenes. El no reconocer caras porque se afecta la porción de la cara. Y justamente lo que se alborota acá cuando tú ves caras es la representación cortical de la interpretación de las caras, de la cual le gastamos bastante espacio. Es más, yo creo que con los tapabocas hemos tenido una hipertrofia de esta parte de la cara de las personas, porque ahora los tenemos que reconocer en la calle por lo que muestran, ¿no? Como los árabes, cuando usan burka. Ya uno reconoce a las personas solamente con mascarilla. Entonces, eso quiere decir que es como si fuera un ejercicio, como un sudoku de esa porción de la corteza. Y no sé si René, Pablo activan sus cámaras. Espectacular. Yo creo que nos despertaste a todos, José Miguel. Tú siempre inquieto y nos hiciste alucinar a todos, a más de 50 personas esta noche. Así es que gracias. Yo creo que estás marcando una hermosa pauta para poder continuar. Estamos con la hermosa expectativa de lo que va a venir en este próximo mes desde Quito, Pablo. Muy interesante, José Miguel. La verdad es que se ha puesto sobre el tablero un problema que muchas veces el paciente lo deja de contar al médico y a veces el médico tampoco lo investiga, ¿no? Muy interesante. Y la invitación cordial
para el tercer jueves del próximo mes. Desde Quito haremos el siguiente webinar de SEXA. Fantástico. Así que bueno, muchas gracias René, Pablo y Eduardo. Aquí también yo no sé, yo había hecho estos polls antes y yo no sé por qué los puse todos seguidos. Uno tiene que hacerlos separados. Pero bueno, nos perdimos porque yo quería ver de todas maneras cuántos conocían la condición, y luego cuando uno la cuenta, automáticamente uno dice, sí, claro, eso yo lo he visto, me lo han contado. Tiene nombre y apellido y lo describieron hace 261 años. Entonces eso es chévere, porque hay muchos relatos viejos que están allí y que uno no les da importancia y termina inventándose la pólvora. Así que me parece genial que hayan rescatado el escrito de este señor, ¿no? La Bueno, historia tan importante, ¿no? así es. Entonces, listos para el tercer jueves de marzo. Y por favor, déjense crecer las uñas. Que tenemos harta uña que comer. Ya estaremos hablando de algo que será historia también. Un abrazo. Excelente, gracias, José Miguel, felicitaciones. Gracias, Bueno, felicitaciones, una buena noche. Un abrazo y muchas gracias a todos los asistentes. Gracias por estar presentes todos. Gracias. Buenas noches. Hasta pronto, una buena noche. Adiós.